El presidente Gabriel Boric realizó un mea culpa por el rol que jugó su sector político cuando fueron oposición durante el gobierno anterior. Esto tras los cuestionamientos que ha recibido la agenda de seguridad del Ejecutivo. Bueno, estamos con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, para conversar sobre el tema. Gracias, senador. Muy amable. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, buenos días. Senador, bueno, fue bien llamativa la autocrítica que hizo el presidente. Antes de abordar otros temas de fondo en relación al tema de seguridad en particular, ¿qué le pareció lo que planteó el presidente? Digamos que en la vida siempre la autocrítica y reflexionar sobre los actos pasados para aprender siempre es positivo. Pero por otro lado, uno juega roles distintos. El rol del diputado es distinto al rol de presidente de la República. Cuando se habla como diputado, probablemente nunca se está pensando de que a lo mejor puede ser presidente de la República. Eso sería bastante esquizofrénico. Él habló como diputado en el momento que era diputado, en un escenario en que era diputado, y probablemente nunca pensó que iba a ser presidente. El rol de presidente es una cuestión distinta, tiene otras responsabilidades, otra mirada, y por lo tanto esa es la realidad de la vida. Ahora, si hay una autocrítica, bueno, bienvenida sea, porque eso significa que la experiencia, el ejercicio del cargo le dan otra perspectiva para enfrentar los problemas presentes en el nuevo rol que tiene. De acuerdo. Ahora, uno podría extender en todo caso la autocrítica si es que uno piensa en el bloque completo, ¿no? Es cierto, un diputado realiza declaraciones en un contexto determinado y como usted bien señalaba, pero un bloque político de todas maneras sí aspira a ser gobierno, sí aspira a llegar a la presidencia con alguno de los suyos. Y a la autocrítica también uno la entiende como extendida, no solo una autocrítica personal del presidente, sino respecto al rol del bloque completo. Por supuesto, porque los partidos tienen por objeto llegar al poder y estar al mando del Estado. Claro. Y por lo tanto también tienen que tener una perspectiva no solo temporal, sino que una perspectiva en cierto sentido estratégica. Si aspiran a conducir el Estado para que después no le recuerden, digamos, sus performances erróneas que han tenido cuando han estado aspirando a conducir al Estado. Yo creo que eso es válido. Pero eso forma parte de la naturaleza humana, pues no somos perfectos, porque alguien decía, mire, no somos ángeles ni somos demonios. Por eso necesitamos la ley, por eso estamos queriendo tener una nueva constitución para que nos regule y para que la política pueda ser ejercida, digamos, con la mayor racionalidad posible. Sí. Pero nadie es perfecto en esta vida, ¿no? Ahora, ¿usted coincide en todo caso en el diagnóstico de fondo que tiene el presidente respecto a esta suerte de bloqueo entre gobierno y oposición que venimos experimentando desde hace un tiempo? Lo que pasa es que este gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, entonces esa es una realidad, un hecho concreto, y para hacer gestión política tú tienes que partir de la realidad, tienes que aceptar que no tienes mayoría, y eso significa que tienes que hacer una estrategia que te permita sacar adelante los proyectos, si es que tú quieres gobernar adecuadamente. Y en el fondo eso significa siempre negociar, conversar, dialogar. La política es eso, es buscar los acuerdos mediante argumentos de la razón para sacar tus objetivos. Máxime cuando tú estás en minoría en el Parlamento. Sí. Pero ¿siente que existe esta suerte de bloqueo constante, dado eso, la forma en la que está estructurado nuestro sistema político, ¿no? Obtener las mayorías necesarias no es tan sencillo para poder llevar adelante un programa de gobierno, por ejemplo, menos si hay reformas constitucionales de por medio. Efectivamente, siempre ha sido así. Por lo demás, hemos tenido en los distintos gobiernos, cuando no hay mayoría parlamentaria, una oposición bastante dura en todos los gobiernos. Nos olvidamos a veces. Y efectivamente aquí hemos tenido una oposición muy fuerte, pero también creo yo que es necesario tener presente que aquí hubo un fenómeno nuevo, que surgió una derecha más allá de la derecha, el Partido Republicano, sí, que empuja a la derecha tradicional hacia posturas más extremas, porque hay una competencia, porque el Partido Republicano quiere convertirse en la nueva derecha de Chile, y entonces eso hace que la derecha tradicional se polarice mucho más y sea mucho más dura con el gobierno. Hay una suerte de competencia en ese tipo de oposición por este nuevo escenario político que tenemos con el surgimiento del Partido Republicano. Sí. Ahora, ¿cómo se rompe esa dinámica? Es lo interesante y el desafío, me imagino, también ahora, senador. ¿Cómo salir de esa dinámica entendiendo la forma en la que se ha ido ampliando el espectro político también? ¿Cómo se tienden a polarizar ciertas discusiones? ¿Qué cree usted que debe pasar para que se generen
esos acercamientos que se necesitan para, en definitiva, lograr avances en temas que hace mucho rato vienen dilatándose. La reforma de pensiones, por poner un ejemplo, es como de los más paradigmáticos en este sentido. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una es el resultado del plebiscito del 17 de diciembre, porque eso va a generar un nuevo escenario político si es que se aprueba la propuesta constitucional. Esa propuesta es una norma de derecho público y por lo tanto va a regir in actum, y eso va a significar un cuadro totalmente distinto jurídico y político que va a obligar un rebaraje, digamos, de las prioridades. Entonces yo me pregunto qué va a pasar con la ley de ISAPRE y lo otro si es que se aprueba esto. Como una norma empieza a regir inmediatamente, entonces va a haber lo que yo llamo un laberinto jurídico que va a cambiar el escenario. Y el otro punto es que iniciamos el año 24 y el 25 un proceso político de elecciones y vamos a ver qué es lo que va a pasar el 25 en definitiva, porque esto va a repercutir, digamos, para ver qué es lo que pasa con la mayoría republicana si se sigue expresando en las próximas elecciones, aparte de fenómenos externos que van a influir también como va a ser, por ejemplo, el desempeño del nuevo gobierno que existe en Argentina de signo libertario de ultraderecha. Entonces yo creo que el panorama a esta altura es bastante difícil de revertir por estas dos cuestiones que a mi juicio van a suceder. Primeramente, lo del 17 de diciembre. Sí, de acuerdo. Senador, y en ese sentido, lo que está en juego, digamos, para el gobierno en el plebiscito es más que solamente un nuevo texto constitucional, entonces. Evidentemente, yo creo que para todo el conjunto del país es una cuestión distinta, porque si se aprueba esto, va a significar implementar, hay 68 artículos transitorios, un conjunto de entramados legales que va a cambiar completamente la agenda legislativa y las prioridades y los diseños estratégicos que va a tener el gobierno y la oposición. Entonces va a ser otro escenario que va a haber que analizarlo detenidamente para ver cómo continúa y qué efectos va a tener en el escenario político. Sí, pero senador, ¿usted cree que si llegara a triunfar el a favor, de alguna manera se acaba la posibilidad de llevar adelante el programa para el gobierno? Yo creo que se va a hacer muy difícil porque aquí se contienen normas que rigen in actum, porque, vuelvo a repetir, siendo normas de derecho público, rigen de esa manera. No obstante, que hay 68 artículos transitorios de un montón de leyes que hay que dictar para poder implementar las normas sustantivas del articulado permanente. Por eso yo llamo eso un laberinto, porque no veo por dónde está la salida. Y eso va a generar mucha incertidumbre, mucha incerteza en el plano económico y político. Es una cosa que siempre la derecha pide, confianza, certeza, certidumbre, pero este proceso del 17, con el articulado que tiene permanente y transitorio, va a generar mucha incertidumbre respecto de cómo seguimos. Vamos a tener 5 o 6 años dictando leyes para implementar esta Constitución. Senador, en otro tema queríamos preguntarle también respecto a lo que ha ocurrido en materia política en las últimas semanas, en la evaluación sobre el rol del comité político en particular. Hemos visto algunas ofensivas de parte de la oposición contra la ministra Carolina Toá, pero también algunas críticas que han surgido incluso desde el oficialismo respecto a lo sola que podría estar la ministra del Interior, en particular para enfrentar el tema de seguridad, del rol de la ministra Camila Vallejo. Se han producido ciertas descoordinaciones y mensajes contradictorios, como el de comienzo de semana entre el subsecretario Monsalve y la misma vocera. En fin, ha habido varios episodios. ¿Cómo está viendo usted el comportamiento del gobierno y del comité político en particular desde ese punto de vista? Mire, yo tengo simpatía por este gobierno. No soy parlamentario de gobierno, me interesa que le vaya bien. Pero para ser franco, yo hago el seguimiento de la conducta del gobierno y veo que el problema que tienen es de gestión política. Este gobierno no conversa, no dialoga, simplemente opera por los pasillos, pero no logra sustantivamente generar un cuerpo de apoyo sustantivo respecto de sus temas. Entonces uno tiene la mejor voluntad para apoyar, pero bueno, la carreta no puede tirar más que los bueyes. Ese es el problema. ¿Y eso pasa por un tema de coordinación del comité político? ¿Pasa por un tema de la forma en la que se plantea la relación con el Congreso? ¿Cuál es el punto débil ahí? La gestión
siempre es difícil. La política es un arte muy difícil y yo siempre he dicho que en la moneda no hay un manual de cortapalo de cómo portarse como comité político, porque son puras cosas tácticas y estratégicas del momento. Es la urgencia de cómo tú vas haciendo. Para eso se requiere una conducción, un conductor, un número 10, como en el fútbol, por así decirlo. Sí. Yo creo que ahí falta un número 10 en el medio campo para distribuir el juego, para conducir al equipo, un primus inter pares, quien en algún minuto lo hizo la ministra Tobá, pero lentamente se fue desdibujando, donde a veces el fuego amigo no ayuda a que exista una conducción nítida y clara. Aquí lo que falta, a mi juicio, es un número 10. ¿Y por qué la ministra Tobá no siguió ejerciendo ese rol? Es difícil saberlo, porque yo no conozco, digamos, la parte interior de la moneda. No, hace meses que no voy, no converso, no sé. Tendría que adivinar lo que está pasando. Me entero por la prensa. Así que no tendría una respuesta para eso, qué es lo que pasa internamente entre ellos. ¿Pero usted cree que puede ser un reflejo, digamos, de las tensiones entre los dos bloques que componen el gobierno? Bueno, siempre hay tensiones entre los bloques, lógicamente, porque los bloques se están perfilando para ver quién se impone como la nueva izquierda en Chile, porque surgió el Frente Amplio para decir nosotros somos la nueva izquierda en Chile. Pero al poco andar tuvo que pedir auxilio a la izquierda tradicional. O sea que hay una pugna por perfilarse quién es definitivamente la izquierda en Chile, que se va a resolver en las próximas elecciones. Es el mismo dilema que se está viendo en la derecha. Pero cuando tú estás en el gobierno, eso atenta en contra de los planes y del necesario equilibrio y conducción política que tú tienes que tener para sacar adelante tus temas. Pues si estás peleando y estás compitiendo, entonces lógicamente que no va a haber un espíritu de colaboración. Sí, claro. El afecto societatis se disminuye y eso hace, digamos, que tu gestión sea mala y se desdibuje. Ese es el problema que tiene, a mi juicio. Y se desprende de sus palabras, senador, que el presidente tendría que intervenir quizás para poder ordenar el equipo y recuperar ese rol del 10 que se necesita, como usted planteaba en su analogía. Bueno, la experiencia que yo he tenido en distintos gobiernos, también estuve ahí en La Moneda, estuve con el presidente Lago. Sí. El comité político puede funcionar muy bien, pero la última palabra siempre la tiene el presidente. Entonces es muy importante el ordenamiento que pueda dar el presidente, porque se necesita un número 10, pero también se necesita un entrenador. Entonces el entrenador es el que tiene que dar los lineamientos generales y el número 10 es el que opera dentro de la cancha para sacar adelante los objetivos políticos que fije el presidente. Sí, interesante punto. Senador Huenchumilla, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Bueno, gusto saludarlo. Igualmente, hasta luego.